porque aquí, que es la casa de las palabras, además es la casa que garantiza la permanencia de las palabras, somos muy conscientes del valor de la lectura. Somos absolutamente conscientes de la importancia que tiene hoy en este mundo cambiante, tan rápidamente cambiante, en el que la información llega de manera dispersa, muchas veces equívoca y fundamentalmente de manera muy rápida, en este mundo en el que es tan importante seguir hablando del valor de la lectura. La lectura entendida hoy como estímulo necesario. La lectura que genera emociones, que no solamente sirve para aprender, sino que sirve también para enseñar a vivir. Es quizá en la confluencia y diversidad de voces y compromisos donde hoy puede residir buena parte de las claves para la construcción del lector niño, joven y adulto. Nuestra intención es crear un discurso dinámico por medio de un intercambio de prácticas en torno a la lectura como territorio de afirmación y diversidad, entendiendo que la lectura es una de las puertas a la inclusión, a la vida social y cultural a la que todos deben acceder como un derecho democrático. Desde ese punto de vista, cualquier proyecto en línea con el desarrollo lector, que es un ejercicio de conformación de sociedades democráticas, de sociedades libres, de sociedades de ciudadanos preparados para el futuro, la Feria del Libro siempre será un aliado. Y trabajaremos siempre en esa línea y en los próximos años yo creo que vamos a poder avanzar muchísimo en este terreno. El trabajo que hay que desarrollar es fundamental. El fomento de la lectura no es ajeno a los planes educativos y sociales, pero en cierto modo los supera a todos ellos. Estamos de acuerdo en que es conveniente que el número de lectores siga creciendo. Es nuestro principal objetivo, pero si es importante lo cuantitativo, aún más lo es lo cualitativo. Debemos preocuparnos por cómo se lee tanto como por cuántos leen y cuánto lee cada uno de ellos. Pensemos que podemos potenciar la lectura no solo, como a veces se nos hace creer, como entretenimiento, sino como práctica de la atención, como vía de autoexploración y de conocimiento de la vida, como espacio para el asombro y para el profundo reencuentro con lo propio y con el mundo. La lectura nos ayuda a interpretar la realidad y nos vincula a un espacio común, a un territorio a la vez subjetivo y compartido con otros lectores. Los libros nos ayudan, la lectura nos ayuda a leer el mundo, a leernos a nosotros mismos y, sobre todo, a ser personas con criterio para hacer esas lecturas tanto del mundo como de nuestra propia realidad y de la sociedad en la que nos inscribimos. Que nasce da ausência, às vezes a gente fala da ausência do Estado, mas muitas vezes é de uma presença seletiva, de um jeito que o Estado escolhe de estar nas áreas mais periféricas do país, estar apenas com algumas políticas, a escola, o serviço de saúde e a segurança pública. A segurança pública, muitas vezes, para não deixar que aquela população chegue até o centro. E quando a gente cria bibliotecas comunitárias, a gente está falando do direito humano à literatura. A gente está falando que a cultura, a leitura, que pertencer a essa família literária, que nós fazemos parte, cada um de nós está aqui hoje, cada uma de nós sabe por que está aqui, porque acredita nos livros, porque a leitura transformou sua vida. Por que isso vai acontecer só para alguns de nós? As bibliotecas comunitárias têm esse empenho de dizer que aquilo que é bom para nós, que aquilo que a literatura nos deu, não pode ser um privilégio, mas precisa ser um direito. E aqui eu trago, sobre ler no cemitério para a biblioteca, como essa possibilidade de palavras que ocupam o nosso corpo,
como essa possibilidade de ir além do quintal, acontece fenômeno que é esse desejo de mudar o quintal. Aqui é uma das ações que essa biblioteca gerou com outros parceiros, que são as ruas adotadas. Porque se eu quero que a literatura ocupe as nossas vidas, que a biblioteca seja um centro de transformação da vida das pessoas, essas transformações se dão de formas muito concretas. Como é que eu posso, no meio desse caos, ir construindo ordens? E um dos princípios é essa associação entre a literatura como arte, o livro como arte, o embelezamento do nosso entorno como uma participação e construção da arte. As ruas adotadas, elas são transformadas com a produção de tintas de terra. Essas são cores que estão lá em Parelheiros, terra e cola. Todo mundo vai para a rua, produz a tinta, limpa a rua e começa a transformá-la e dá uma identidade para essa rua. Dizer, perceber que a rua é um lugar para ser ocupado, é um lugar para ser ocupado com beleza, com arte, com literatura. Depois que a rua é adotada, depois que a rua é pintada com essas tintas de terra, os mediadores e mediadoras de leitura passam a ir com frequência para a rua para ler. Nós estamos falando de um contexto em que muitas pessoas não são letradas. Tem muita gente ainda que não sabe transformar esse código, que não tem acesso ao livro, e quando ele chega, ele não tem acesso ao domínio da leitura e da escrita. E os mediadores, jovens mediadores, vão para as ruas e fazem esses momentos de leitura. Yo creo que la lectura es algo fundamental en nuestras vidas, en la construcción de las sociedades a las que pertenecemos, pero es un ámbito que yo creo que particularmente desde hace un tiempo hasta ahora, y no solo por el cambio de paradigma tecnológico, sino también por cierta forma de recibir la lectura, es un ámbito lleno de preguntas. A mí me inquieta y me surgen muchas preguntas para hacer, ¿no? Com agora um grande programa de estímulo à leitura, de criação de vínculo do livro entre famílias e crianças, que é a intenção dele. E a campanha chama-se Leia para uma Criança. Ela hoje já se estendeu para as fundações do banco que existem no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia. Já é uma iniciativa regional de leitura de qualidade para as crianças e adolescentes e jovens em 5 países além do Brasil. Então é um prazer enorme estar junto com a rede de bibliotecas comunitárias, sendo capaz de criar. O problema da leitura não é o problema de los niños. No hay nada más fácil que hacer leer a un niño. Díganle, ¿tienes que tener un cuento claro? Pero le dice, ¿te gustó? Sí, quiero otro. Todos los niños dicen eso, en todo el mundo, en cualquier lengua. El problema de la lectura es el problema de los grandes. Somos los grandes, son los grandes los que han extraviado la lectura. Todos mis amigos profesionales, ingenieros, médicos, abogados, se recibieron, estudiaron grandes calificaciones. Hoy, hace 30 años que no leen. Ustedes son unos nuevos analfabetos funcionales, no se dan cuenta. Y después quieren que los niños, los hijos y los nietos vayan a las escuelas para que nosotros lo hagamos leer. Pero no te encanta. No te encanta. El problema no es de los niños, es un problema de los grandes. Y ahí es donde tenemos que operar nosotros, ¿no? Nós acreditamos que não há possibilidade no nosso país de uma transformação efetiva baseada apenas no desenvolvimento econômico. Sabemos que o desenvolvimento econômico é necessário para a renda, para o desenvolvimento das pessoas, para o acesso a bens, etc.
Pero, sin ninguna duda, sabemos que por detrás de esta cuestión del desarrollo económico hay una necesidad mucho más amplia y mayor, que es la educación y la cultura. Sin ninguna duda, es a través de la educación y la lectura es posible transformar un país, y lo necesitamos de forma muy seria. Esto, desgraciadamente, es una verdad que no está plenamente asumida. Yo creo que no es tiempo de héroes, es tiempo de colaboración y de trabajos donde se sume. Es decir, yo creo que tenemos que aceptar todos una pérdida de protagonismo y ganar protagonismo colectivo. Es decir, no es tan importante quién lidera una iniciativa, sino el resultado que tiene la iniciativa y la capacidad de movilizar. Y esto es sociología barata, pero los tiempos son tiempos colaborativos, y creo que la lectura, que además es un esfuerzo titánico, lo que requiere son unir esfuerzos y buscar puntos de colaboración. Pues nos ha movido la fuerza de la utopía, que yo defiendo ardorosamente, y el valor de una convicción. Una y otra iluminan la certeza de saber que la lectura es mucho más que una habilidad, una destreza o una práctica. La lectura, en el fondo, es una forma de ser y estar en la vida. Es decir, configura un modelo personal, y yo creo que contribuye a establecer un modelo social de ciudadanía que no solo es deseable, sino que necesitamos urgentemente para responder a cada uno de los interrogantes que la contemporaneidad nos va lanzando. Yo creo que el mundo cambia y hay que saber leerlo. Y efectivamente, en el campo de la lectura, el mundo nos ha cambiado. Ha cambiado el mundo de la lectura. Lo cual no quiere decir que el libro siga siendo un elemento importante. Imagínense, en mi generación y para mí, un libro es lo más preciado que hay. Pero tengo que reconocer que lo que me importa es que la gente lea. Lo que nos debe importar es que la gente lea. Y lo principal no es el objeto, es la persona. Y centrándonos en la persona, podemos encontrar diferentes modos de lectura. Creo que los planes de lectura han sido importantísimos en una época. Y anoche, conversando con esta mesa, pensaba, los planes son importantes, pero lo que nosotros necesitamos son leyes. Porque mientras no tengas las infraestructuras necesarias, es difícil que se desarrollen estos planes. Porque creo que nosotros podemos escribir el más maravilloso de los catálogos en un plan, y si no tenemos el apoyo político y no tenemos el financiamiento, eso se queda en el papel. Todos sabemos que cuando hablamos de lectura enseguida asociamos el libro. Y sabemos, y esta sería un poco mi primera pregunta inicial a modo de introducción, que muchas veces los planes han estado demasiado, por no decir estrechamente vinculados al libro más que a la lectura. De hecho, creo que las encuestas nacionales de lectura, del libro incluso en algunos casos, hace mucho tiempo de esto, expresaban la necesidad de indagar los resultados de una industria, mucho más que indagar sobre la lectura. Costó mucho en estos años, yo diría más de 2 décadas, para lograr que esas encuestas pudiesen reflejar el verdadero interés que teníamos por pensar políticas públicas de lectura. Yo diría que lo que
tal vez amerite repensarse es cuánto las políticas públicas sobre la lectura están necesitadas de dispositivos que indaguen sobre esas prácticas, sobre todo para conocer los lectores en su pluralidad. Eu tenho para mim que a leitura e a escrita, ou se quiserem hoje a escrita e a leitura, é transversal. Não há conhecimento que não se funde na leitura e na escrita, naquilo que representa fixar a memória, fixar o conhecimento adquirido, para o contrariar e para criar um novo. E esse aspecto fundante, que é o da escrita e o da leitura, eu, nas minhas várias atividades à volta da leitura, que começou por ser pelo livro e da leitura, e hoje o meu produto, se me perguntarem é a leitura, eu direi que eu tenho por um axioma. Do ponto de vista da atitude, do ponto de vista ético, ligando isso à cidadania, ao direito e à política pública, eu tenho para mim que a leitura e a escrita é uma questão de progresso civilizacional que eu não questiono. Eu parto já do ponto que ler é preciso, que ler é uma condição para não haver retrocesso histórico. Nesse sentido, as políticas públicas de leitura, de bibliotecas, ou até de situações mais informais, de bibliotecas comunitárias, de bibliotecas universitárias, não há aqui nenhum limite, o limite é o infinito, são requeridas para protegerem exatamente este sujeito leitor que reconheça-se é diferente hoje, porque aquilo que mudou com a sociedade é o sujeito que conhece. Então, claro, são precisas investigações, demonstração científica para percebermos que sujeito leitor é hoje ou que leitor temos hoje como um sujeito que é criado noutras formas de entendimento que não é o do livro tão só tradicional. E nesse sentido, o problema hoje não é de acesso, é de uso. O problema é do uso, não é só nós acedermos. Hoje nós já estamos num patamar de como é que usamos ou como é que protegemos bens que estão a ser ameaçados por razões sociais, económicas, empresariais, que muitas vezes são muito mais fortes que os próprios Estados. E é essa proteção do uso, essa curadoria que devem fazer os professores, os mediadores, daí que eles hoje sejam tão nomeados, é essa proteção à leitura e aos leitores, do lado de como é que se usa e como é que nós estamos habilitados a usar, independentemente de nos equivocarmos com o acesso, que às vezes até é diminuto e não nos permite usar bem. E finalmente, a leitura hasta ahora ha venido siendo, vuelvo a hablar del ámbito escolar fundamentalmente, ha venido siendo una práctica que estaba basada en medios, en soportes, en contextos que tenían autoridad per se. Bueno, compraba un libro y tenía el profesor tenía su autoridad, etcétera. Y el problema que se nos está planteando ahora es que nos hemos abierto con todo esto a un mundo donde la autoridad no se sabe dónde está. Y a mí me preocupa mucho que los chicos y las chicas muchas veces acceden a contenidos de los que no pueden estar seguros que sean fiables, que sean creíbles, que sean ciertos, etcétera, y tampoco tienen las herramientas para poder saber si lo son o no lo son, ¿no? Entonces, yo creo que esto abre un nuevo campo a la escuela, que a mí me parece que es muy importante, y al hablar
de políticas públicas en el ámbito de la lectura y demás, abre un ámbito para la escuela que es precisamente el de, por decirlo así, la lectura crítica, que sería hasta la crítica de las fuentes previa a la lectura, claro, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo sabe uno aquello a lo que accede, qué es, qué no es, qué puede fiarse o no, etcétera? Y yo creo que esta es una tarea que la escuela no ha hecho porque no le hacía falta, porque ya estaba el docente, ya estaban los libros, ya estaba tal, ya se daba por supuesto, y que sin embargo ahora cada vez es más así, ¿no? Y a mí esta es una inquietud que sí debo decir me preocupa, porque me parece que o la escuela hace algo en ese sentido, o al final podemos acabar devaluando la lectura porque acabemos esclavizando a determinadas cosas, a opiniones, etcétera. En fin. Yo creo que sigue vigente una cuestión que ha guiado, por ejemplo, nuestro trabajo en Galicia, que es el de proporcionar espacios y tiempos para la lectura. En una sociedad que va tan rápida, proporcionar espacios, desde luego en el ámbito educativo, que es desde el que hablo, es imprescindible para poder para que los chicos y las chicas se encuentren con la lectura en los distintos soportes, en sus distintos contenidos, etcétera. Proporcionar espacios y tiempos. Tiempo que no hay, muchas veces agobiados por otro tipo de prácticas, otro tipo de reclamos, ya no digamos solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal. Y esos tiempos también sosegados, seguramente, para que tengan oportunidad para encontrarse con buenos contenidos. El soporte ya seguramente sea indiferente. Me parece que la lectura, las prácticas lectoras suceden en un contexto, pero también estas prácticas lectoras dan respuesta a un contexto. Y yo no me voy a detener aquí a hablar con detalle de la situación que está viviendo México y muchos países de América Latina, conocida seguro por todos ustedes, una crisis de violencias, migraciones, desplazamientos, pobreza, narcotráfico y un amplio repertorio bastante terrible. Y creo que lo que hemos decidido en este programa es realizar una acción política. Formar lectores hoy para nosotros significa dar respuesta a estos contextos, sin haber cumplido la cuota ni resuelto el problema, por supuesto, de la comprensión lectora, las habilidades para la lectura, que sigue siendo un pendiente terrible en mi país. Y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, claro. Hemos decidido enfocarnos en otro asunto que nos demanda este contexto urgente, y es crear comunidades lectoras, fortalecer el tejido social, generar procesos para la cultura de paz, que son tan urgentes en este momento en este país, crear condiciones para que se generen otras formas de convivencia en nuestra sociedad. Y nosotros trabajamos también con la sociedad civil y los incorporamos a nuestros proyectos porque es la única manera de garantizar la continuidad de muchas de estas acciones. Somos una asociación de experimentación y ensayo y que transferimos nuestra experiencia, porque ahí no nos quedamos, y vamos explorando desde muchísimas aristas. Para nosotros, a partir del año 2000, hemos tratado de capitalizar esta experiencia en programas de formación, porque consideramos que el mediador necesita ser formado, un poco como lo que hablábamos. Anoche estábamos hablando de eso, pero también porque este contexto demanda mucho más formación. Hoy se hablaba de curaduría y bueno, también tú has nombrado que estamos en un momento en que la lectura está cambiando, donde hay un ecosistema de medios que demanda mucha atención por parte de nosotros, pero mucha formación para los mediadores. Entonces nosotros tenemos que ver primero el contexto general de las transformaciones, la desigualdad de nuestros países, porque no es igual en todas partes, o sea, hay una gran desigualdad, no solo el acceso. Yo creo que eso tiene que ir mucho más allá del acceso, por eso es necesaria la formación. La formación, tenemos que ver qué contexto y sobre todo también la identidad de esos lectores, ya no como el lector implícito de aquella que escribe, sino como ese lector que está ahí, que es variado, diverso, que tiene tendencias, tiene gustos. Y lo que yo observo es que hay una tendencia desde lo metodológico hacia la
homogeneización, ¿no? Claro. En general, la propuesta escolar es una propuesta que tiende a todos los niños a la vez haciendo la misma cosa, todos los niños a la vez leyendo el mismo texto. Se preguntaba Clara, creo, esta mañana, cómo hace un maestro, un educador con 40 niños para acompañar ese proceso de entrada en la alfabetización convencional, por ejemplo. Ahí, solo si suponemos que todos los niños tienen la misma mente homogénea, que pueden aprender al mismo tiempo y que traen las mismas ideas y las mismas necesidades, solo de esa manera podemos metodológicamente pensar que vamos a enseñarles a leer y a escribir a 40 niños a la vez con un sistema con unas propuestas didácticas unificadas, ¿no? Yo creo que ahí hay un obstáculo muy grande. Como si se nos desvirtuara la idea de cómo se construye un lector o un escritor, y en esa homogeneización los niños pierden la posibilidad de constituirse como lectores subjetivos, como lectores con sus descubrimientos, con sus gustos, con sus apetencias. Una cuestión central es cómo está formado ese mediador, cómo formarlo o cómo formarse con autonomía, con libertad de decisión para rechazar a su vez o para defender lo que él piensa y considera, y tenemos argumentos y los recursos necesarios para hacerlo, y para rechazar también a veces la avalancha que viene desde afuera, digamos externa. Lo que voy a decir es quizá contrario a la producción capitalista de libros, pero a veces no reside tanto en la cantidad, sino por un lado en la calidad y por el otro en la intensidad con que se transitan esos proyectos de lectura. Esta mañana hablaba de esas bibliotecas, esos 10 libros, si mal no recuerdo, que consideran que a lo mejor un joven o un niño o un joven no debe perderse, y a lo mejor son libros clásicos, libros instituidos, porque claro, esto tampoco es igual en todos los sectores sociales. Hay ciertos lugares donde no va a haber otra oportunidad más que esa para encontrarse con ciertos libros que pueden ser fundamentales. Entonces, no se trata tanto, o no se trata, si bien la calidad, por supuesto la calidad de los libros y la diversidad son importantes, no se trata tanto de eso o solo de eso, sino de la intensidad con que un formador puede transitar por esos textos y hacer transitar a otros, ¿no? En esa como generación de un cierto vacío que el otro pueda llenar, ¿no? Un cierto lugar para el otro en ese texto que se le propone. Como mediadores tenemos, y ahí es Antonio Cándido que habla, no soy yo, lo que tenemos que hacer es dar el derecho a todos de accesar la lectura. Si eso va a garantizar que esos niños, que esos adultos, que esos jóvenes sean lectores o no, nosotros no tenemos el menor control, y no es de eso que se trata. La cuestión es que tenemos la obligación, la responsabilidad de garantizar todo ese movimiento democrático, todo eso que hemos hablado de la lectura aquí, de lo que la lectura permite, lo que la lectura posibilita, que hoy por la mañana también se dijo. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de abrir la puerta para la lectura, dar el derecho democrático a todos de accesar esa práctica. Lo que se va a hacer con eso, ya no tenemos ningún control. Por lo tanto, yo prefiero pensar que ese ejercicio de reflexionar y de tratar de conversar con el otro, cuestión cada vez más difícil, de dialogar de tú a tú, de sentirse uno cómoda cuando habla con el otro sin tener que estarse inventando personajes, ni puestas en escenas, ni nada parecido. De verdad, conversación es una invitación siempre a la lectura. Yo pienso como piensa la colega Clara, ¿no? Chilena, es así, que nos hemos circunscrito mucho, para bien o para mal, no sé, yo no trato de no juzgar, sino inquieto, porque estoy siempre inquieta. ¿Hasta dónde, cuando hablamos de la lectura, nos circunscribimos al libro? Y eso es bueno porque indiscutiblemente el libro quizás sea el final de un camino o
la concreción de un camino, o el reservorio de un camino donde está, como bien conoce Mempo, defiende y escribió, la memoria. Quisiera que ustedes nos contaran cuáles creen ustedes que son los retos que tienen los agentes implicados en la promoción y el fomento de la lectura en el contexto actual, un contexto en el que tenemos una emergencia de lo digital que está siendo arrasadora, cambios en los hábitos de consumo de contenidos por parte de las personas, avalanchas de contenidos que están siendo producidos y que están circulando de diversas maneras, luego también emergencia de discursos políticos totalitarios, nacionalistas, populistas, circulación de noticias falsas que se viralizan de una manera voraz y que nos están invadiendo y que están un poco poniendo en jaque nuestro espíritu crítico. ¿Cómo ven ustedes esto en este momento? La lectura como revolución, la literatura como revolución, tendríamos que pensar que si algo se produce como revolucionario ahí, es la capacidad de resistencia. Y entonces, ¿qué resiste en la literatura? El lector, por ejemplo. El lector, a través de la literatura, el lector resiste en la búsqueda, en la construcción de un pensamiento singular. Resiste frente al avasallamiento de un pensamiento único, globalizado. Creo que es muy importante que leamos en Latinoamérica y en Iberoamérica en general, pero también que nos leamos. Hace poco estuvimos en Centroamérica Cuenta con Sergio Ramírez y hablábamos de esa falta de comunicación que existe, porque no solo no leemos mucho, es que no nos leemos entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo sobre lo que conviene reflexionar. Paradojalmente, la increíble y acelerada inteligencia de los bebés que reconstruyen el mundo cuando apenas comienzan a internarse en el lenguaje. Ese es tal vez el mayor secreto de la infancia. La intensidad, lo apasionado de los sentimientos, de los miedos, la adquisición de conocimientos, el esfuerzo de comunicación son inconmensurables, pero la organización de todo eso no siempre llega a convertirse en palabras, en representaciones. Por eso permanece en secreto en nosotros mismos. Todos tenemos un secreto para nosotros mismos, un secreto de infancia. Hay cosas que yo creo que tendríamos que aprender desde otros espacios, ¿no? Respecto a la escuela, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las grandes tentaciones es como introducir al aula, por ejemplo, videos, pero sin cambiar la lógica educativa, ¿no? Entonces, en lugar de que los booktubers se quejan en general de que el modo como enseñan en las clases de lengua y literatura es absolutamente aburrido, que se privilegia la obligación, que se privilegia como tienes que leer estas obras y luego tienes que llenar unas fichas, ¿no? ¿De qué época es? ¿A qué corriente artística pertenece? Y que se ha descuidado la parte emocional, ¿no? Entonces, tú puedes hacer lo mismo, nada más que en lugar de que hagan una ficha de Lazarillo de Tormes, ahora que hagan un video. Entonces, venga, chavales, a hacer videos, y ahí estarán otra vez como zombies, porque la lógica nunca ha cambiado, y ahí estarán todos, ¿qué hacer? Y entonces pasará lo que pasa siempre, que es uno o dos chavales que son más vivos, terminan haciendo el trabajo de los demás, que normalmente son mujeres, y los varones están de zánganos, no hacen nada, y al final hay un chantaje ahí en los códigos silenciados del aula para que digas que yo también trabajé, porque si no me van a poner mala nota. Sí, creo que no va por ahí. Y yo creo que lo que hay que hacer es escuchar, entender, romper como estas ideas preconcebidas. Ayer en la cena salía chavales que hacen peleas de gallos en rap y que tienen una capacidad asombrosa por verbalizar y por memorizar y por improvisar, y eso la escuela tradicional no lo considera competencias de lectoescritura.
¿Cómo no va a ser eso? Pero no, porque... ¿no? Y son buenísimos para jugar, o probablemente juegan, tienen un canal y son game players, pero pues no. O hackean y saben hackear un móvil y saben aplicar, descargar apps piratas y resolverte muchas... Pero la escuela, eso no está en su horizonte, que muchos de estos chicos tienen ya esas cosas y de que nuestro trabajo sería incorporarlos y cambiarles lógicas para que unos aprendan de otros, ¿no? En el proyecto de Transliterar, mi grupo de investigación en la Pompeu Fabra, se trabajó en 9 países por identificar cuáles son estas competencias que tienen los chicos, y hay muchas desigualdades, pero hay cosas que están ahí, y el reto es cómo integrar eso al sistema educativo, ¿no? Bueno, en una época en la que vemos como esta economía de la plataforma, donde hay grandes estructuras, Google, Facebook, Amazon, Globo, digamos, que generan estándares, ¿no?, de cómo funciona el mundo y que lo condicionan mucho, podemos imaginar otro tipo de infraestructuras y de redes de colaboración, de laboratorios de barrio, de proyectos de barrio que pueden colaborar con culturas muy específicas, problemas muy específicos, pero que se pueden conectar en distintos lugares, un barrio de Medellín con un barrio de Madrid. Y yo creo que por ahí podríamos imaginar alternativas posibles. Eso no creo que pueda suceder solo, y necesitamos gran esfuerzo de las instituciones públicas para generar esas infraestructuras y canalizar esas posibilidades. Yo llamé a la tesis esto no va de libros, porque realmente es una de las cosas fundamentales de la ficción digital, y es que no va de libros. Es el contenedor textual, es otro. Y una de las consecuencias de eso es la ruptura del circuito. El circuito que incluye la parte crítica, ¿no? Hablas con las mediadoras y no saben a dónde acudir. Hay una ruptura de los criterios de selección, de valoración, no tienen dónde acudir, no hay comunicación en ese sentido, no hay comunidad a la hora de yo delego mi responsabilidad inmediata de saber cómo elijo textos. En el aparato crítico, que para eso cada uno tiene un rol dentro de esta mediación colectiva, que es el circuito literario crítico, ¿no? Entonces, al destruirse el circuito, convierte esto en una guerrilla. Esto es una guerrilla, y yo considero como mi labor importante dentro de esta guerrilla. Mi futuro inmediato es hacer comunidad. Yo voy a aceptar cualquier propuesta de formación en cualquier esquina, en cualquier sitio, me da igual cuánta gente haya, si hay 1, si hay 3, si hay que hacer 7 horas en burra para llegar ahí. Creo que es importante como que cada uno asumamos las responsabilidades que tenemos dentro de la reconstrucción del circuito crítico en unas obras que realmente yo creo que estéticamente tienen mucho para aportar. Por lo tanto, mi futuro inmediato es ese: participar en la construcción colectiva de una comunidad crítica y es una guerrilla porque por lo que decía antes, porque no hay presupuesto, lo convierte en una cuestión horizontal de somos nosotras juntas quienes tenemos que reconstruir esto. Por lo tanto, ese es mi futuro inmediato, ¿no? Ser partícipe de la construcción de este circuito que nos permita poder tener discurso en torno a estas nuevas formas de ficción. Hay una investigadora holandesa que se llama José van Dijk, que ella habla de, la genialidad de Zuckerberg fue inventar este botón del me gusta que concita permite comodificar la adhesión emocional inmediata, ¿no? Volverla un clic y mercantilizarlo, etcétera. Y ella dice, pero no existe en Facebook ni en Twitter un botón que sea difícil pero importante, ¿no? Y para mí esta idea del botón del difícil pero importante es el botón de la escuela, ¿no? Es este botón no solo de la escuela, pero claramente la escuela tiene que insistir no en me sumo al más likes, sino en el botón de cosas que son difíciles pero importantes, como vivir juntos, como aprender cuestiones más complejas, lenguajes más complejos, más rigurosos, pausados, darse tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, mi futuro inmediato tiene que ver con fortalecer esse trabajo, ¿no? De lo difícil pero importante, desde la investigación, desde el trabajo en escuelas. Estarmos nos lugares em que o Estado ou é ausente na política de cultura ou escolheu estar ausente na política de cultura, faz com que a gente seja esse espaço aberto, né? Esse espaço democrático. Nos interessa, dentro das bibliotecas comunitárias, principalmente os não leitores, porque a gente diz, o leitor, ele lê tudo que aparece de texto na frente dele, ele vai para a escola, ele pede livro emprestado, ele rouba livro da família, ele dá um jeito de ter o texto. O não leitor precisa ser despertado
para esse desejo da leitura. E aí vem um outro conceito para nós importante dos espaços coletivos, o diálogo da literatura, do livro, con todos los otros equipamientos. Y luego llegamos ahora al siglo XXI y volvemos a lo que podrían ser las bibliotecas aldeanas, pero con otro vigor, y son estos espacios colectivos para las zonas de guerra, para las zonas de conflicto, perdón, que quede muy claro, de paz. Son bibliotecas de paz. Estas bibliotecas, que cada una la constituye 380 libros, 250 libros digitales, computadores, cámaras de video, y que esperamos que crezcan, se ha instalado en el país 20, 17 en zonas veredales estrictamente donde están los entregados de las FARC, con los que se hizo la paz mejor, con los que se hizo la paz. Y estas bibliotecas, inclusive 2 de ellas, fue muy difícil ubicarlas en contenedores y tal, porque fueron en campos minados. Pero no estaban dentro de los convenios de la paz. Pero el Ministerio de Cultura, los bibliotecarios del Ministerio de Cultura, viendo la posibilidad, insistieron en que les dieran unos recursos que quedaban de un proyecto de Bill Gates, en las obras que quedaron de varios proyectos, y alcanzaron a montar 20 de las 26 que necesitaban. Total, ha sido un éxito rotundo este proyecto, que no está en los acuerdos de paz, y que hoy día ha permitido ir constituyendo un capital social muy, muy importante en estas zonas. Una biblioteca como un espacio de tolerancia y de diversidad, en que todo es posible, todos deben ser recibidos, no importa su condición, no importa su edad, no importa su género, no importan sus gustos personales. Ya lo decías tú, un espacio democrático, el espacio más democrático por excelencia. Ahí tú puedes entrar descalzo, puedes vivir en la calle, no importa, serás bien recibido. Y si no eres bien recibido, te vamos a ir a buscar. Y entonces vamos a salir con bibliobuses, como ese de Coyhaique, de la Patagonia chilena, que fue el primer bibliobús en bibliotecas públicas hace ya 25 años. Clara les puede contar de eso, que sale a buscar a la gente porque es imposible en la Patagonia, con personas viviendo a kilómetros de distancia, que pueda llegar. Entonces la biblioteca va a ellos, lleva libros, pero también lleva cuentacuentos, lleva todo lo que contiene una biblioteca tradicionalmente. Si hablamos de la biblioteca como espacio colectivo de lectura, yo creo que sigue teniendo un papel predominante, que solo tiene que escuchar lo que el público, lo que su entorno le demanda, y realmente tiene capacidad de interconexión con todo tipo de entidades sociales, con distintas administraciones, etcétera, con lo cual yo le veo un largo futuro. Pero voy a sitios y en el siglo XXI me veo forzado a dar explicación de por qué es necesaria la cultura, sobre todo la cultura más contemporánea, la cultura más de futuro, las expresiones de artes escénicas más vanguardistas. Bueno, eso, hombre, tal, pasando la gente hambre, ¿cómo tal? Pero bueno, o sea, hombre, la educación, esa es la escuela. O sea, yo digo, en ese ámbito de cosas donde me da la sensación que falta un poquito de escaparate social a las manifestaciones culturales, a las distintas manifestaciones, pues a mí me parece, ¿qué papel juega la biblioteca? Hay que redefinir las categorías culturales, luego hay otra cosa, ese ámbito de objetivos de desarrollo sostenible es un ámbito donde se nos pide expresamente a organizaciones y ciudadanos y países que trabajemos de manera conjunta por un desarrollo humano integral. Entonces, ¿tenemos bibliotecas que son solo bibliotecas donde solamente hay libros? O, como nos habéis contado, ¿hay la posibilidad como tendencia mayoritaria de conectarlas, por ejemplo, con el sistema de salud? Yo conozco algún caso de biblioteca donde se está dando formación sobre temas sanitarios para jóvenes, métodos anticonceptivos, etcétera, y lo están dando sanitarios del ambulatorio de enfrente porque creen que es un espacio más amable para hablar de ciertas cosas y que sea más receptivo. Yo no sé quién está haciendo mal qué.
pero la verdad es que lo que tenemos que hacer desde una librería o un espacio híbrido, como dice que es el mío en Colombia, estamos buscando los lectores, porque en este momento de la vida creo que tenemos más escritores que lectores, más bibliotecarios, más mediadores, más gente que está alrededor del libro que lectores. La creación de lectores es una responsabilidad del Estado y de las familias, no una responsabilidad de la librería. Las librerías abordamos a los que sabemos que no son lectores con todo el cariño y la paciencia que podemos, pero no es ese nuestro trabajo. Más bien nuestro trabajo es identificar quiénes son los lectores y tratar de darles el servicio que están buscando. Eso hace que nosotros pensáramos eso. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que este mundo de la lectura cubano, en que había un país que había hecho la alfabetización, un país que había no hecho renacer el mundo editorial cubano, sino haber creado prácticamente un mundo editorial cubano donde se publicaban tiradas de 5 millones para un país de 10 millones de habitantes, a precios irrisibles? Un Quijote que podía costar un peso cubano era de reírse, el Quijote se publicó. O sea, un país que estaba en una situación compleja en ese sentido. Nosotros pensamos que, bueno, si creábamos un congreso como este y lográbamos que los intelectuales, los especialistas, los profesores comprometidos con la lectura en el continente y fuera del continente, pues vinieran a Cuba por muchas razones, pues nosotros lograríamos algo, que los maestros, los intelectuales cubanos, los profesores cubanos tuvieran la posibilidad de intercambiar, de tener ese respiro. Esa posibilidad no podían salir, pero los otros sí, podían venir. Y tenemos estrategias como que hace 6 años comenzamos un programa llamado La FIL también es ciencia, donde el lector no solamente es un lector de literatura, el lector también es un lector de ciencia, y llevamos a premios Nobel de física, por ejemplo, o de química, y hablan con el gran público sobre temas científicos, y la gente está ávida de esos temas. Entonces, sí, está dirigida al gran público, pero no podemos tener la responsabilidad de los índices de lectura tan bajos que tiene México. Creo que no compete a la feria, es multifactorial el hecho de que no se lea en México, que estemos en los niveles más bajos de lectura. El desarrollo lector tiene que provenir en un porcentaje prácticamente del 98% de la iniciativa pública. No se puede transferir al sector del libro muchas veces la responsabilidad de desarrollar políticas en torno al libro en la generación de lectores. Yo creo que en estos momentos de crisis la palabra es fundamental. Y sí, para eso están las bibliotecas que se ven disminuidas, para hacer llegar los libros que no pueden adquirir, los que no pueden adquirir medicina, y nosotros digamos que es una gota en el mar, pero sin esa gota el mar sería menos. Seguimos prestando libros, seguimos trabajando con bolsos viajeros, tenemos 24, trabajamos con muchos de los libros que nos mandan las editoriales, con los niños en nuestros espacios. Yo creo que es necesario porque la literatura, y cuando hablo de lectura hablo en general, pero hago énfasis en la literatura, te da la posibilidad de un distanciamiento. La simbolización te permite ver las cosas de una manera distinta y te permite elaborar. Yo creo que es en estos momentos de crisis donde más necesitamos de esa palabra, de esa ficción, de esa metáfora, de esa posibilidad de ver no solamente un mejor país, un mejor entorno, sino también las dificultades que están ahí en esos libros, sobre todo en los libros para niños y jóvenes, que han hecho de la realidad también una posibilidad de ver. Como un espacio también de evasión, ¿no? También. Y también de creación. Hablábamos de, por muy dramáticas que fueran las situaciones de crisis, que tanto Beatriz como Luis conocen bien, y sobre el terreno, se produce la paradoja de que las crisis también son, de alguna manera, oportunidades, ¿no? Y también oportunidades para la creación. Luis, ¿no? Tú hablabas de el caso también de Medellín, y también Beatriz hablaba de autores venezolanos y cómo estas situaciones tan trágicas, lo que crean es una necesidad de narrar, ¿no? Y de contar lo que está pasando. La pérdida de la comunidad de sujetos
en favor del individuo meritocrático pasa también por la pérdida de la palabra, de la narrativa, de la falsa comunicabilidad y capilaridad de las palabras entrecortadas por la rapidez y efemeridad del acto de la escritura y de la lectura absorbidas, domesticadas por la ideología neoliberal. La historicidad del acto de leer el mundo antes de leer la palabra, como reflexionó Paulo Freire y formó generaciones, se debilitó y se corre el riesgo de entrar en un peligroso ciclo de empobrecimiento de la reflexión implícita de este acto liberador que presupone leer el mundo y la palabra en contextos amplios de libertad y ejercicio ilimitado del pensamiento, ambos pautados en el territorio de la infinita diversidad cultural y artística de nuestros pueblos y en la afirmación de las identidades. Nada mejor para combatir la distopía de un mundo que se presenta negativando el horizonte de la utopía y presenta la apología del individuo y del aislamiento como clave para el éxito. Que una posición afirmativa que refleja la lucha diaria de millones de educadores humanistas, formales o informales, de los territorios iberoamericanos. Iberoamérica lee. Responder positivamente y con propuestas que puedan alimentar la resiliencia contra ejemplos asombrosos de antihumanidad es un acto de ciudadanía y defensa del humanismo que aún nos queda. Este es nuestro rumbo.